Buen día, maestro. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Digital. ¿Cuáles son sus generales? Cuéntenos un poco, su nombre completo, su fecha de nacimiento, dónde nació. Muchas gracias, muy amable. Agradezco mucho esta oportunidad, ¿verdad? Para poder hablar un poco de lo que a ustedes y al periódico le interesa saber, al pueblo de Honduras, la sociedad hondureña. Bueno, mi nombre es Clovis Morales, tengo 80 años de edad, nací en Lloro, en Palo Verde, y bueno, recientemente cumplí esa cantidad de años, 80 años. En mi vida profesional, pues sí he circulado prácticamente en el área de educación y la variedad de deportes que he practicado han sido múltiples, ¿verdad? Ya vamos a entrar a eso. Sí. Cuéntenos, su esposa, sus hijos, tal vez nos regala datos de ellos. Bueno, actualmente mi esposa, yo soy casado 2 veces y mi esposa es la señora Lea Azucena Cruz, quien usted posiblemente recuerda fue rectora de la Universidad Pedagógica. Tengo 7 hijas, ¿verdad? Todas son profesionales y bueno, unas viven en Honduras, otras viven en el extranjero y somos una familia muy feliz, Al ¿verdad? menos los nombres, regáleme de ellas. Bueno, mi primera hija se llama Claudina, la segunda se llama Claudia, la tercera se llama Iliana, la cuarta se llama Susan, la quinta se llama Alexandra, la sexta se llama Cintia y la octava se llama Carolina Morales, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, usted tiene un hito. Usted fue parte de esa delegación que participó en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Había una delegación de 8 personas, si mal no recuerdo. Sí. Pero a usted se le considera como el primer hondureño que participó en Juegos Olímpicos. Primero, recuérdeme la delegación. Tal vez nos puede mostrar el cuadro y mencionar los nombres de quienes fueron a esos Juegos. Bueno, por este lado está el señor José Valladares, está Crisanto Norales, está el señor Valladares, Emilio Barahona, Arturo Córdoba, Cristóbal Corrales Cálex, que usted conoce que fue el jefe de las fuerzas, el ministro de Defensa. Está su servidor, está el señor entrenador, en este momento no recuerdo, pero ya se lo voy a mencionar. Y está el señor entrenador de los boxeadores, que era el señor Bustillo, tal vez usted se recuerda, fue un gran dirigente del béisbol, del béisbol. Y no se encuentra en la fotografía el doctor Raúl Agüero Neda, que fue el segundo presidente del Comité Olímpico, ¿verdad? Que fue el jefe de delegación. Quiero hacer solamente la mención que no fuimos 8, ¿verdad? Fuimos 6 de atletismo y 5 de boxeo. Y los 2 delegados, el de boxeo y el señor Agüero Neda. Entonces, en total, prácticamente fuimos una delegación de 14 personas. En la fotografía podemos ver, que en la cual se encuentran unos cadetes de la Academia Militar Francisco Morazán, como es el señor Cristóbal Corrales Cálex, que fue miembro del ministro de Defensa, y su servidor, que también en ese momento era cadete en la Academia Militar. También está el señor Valladares, que es un mayor, un teniente coronel del ejército también, y eso pues fue una gran motivación para nosotros que los cadetes de la Academia Militar pudieran salir. Don Clovis, cuéntenos, antes de entrar de lleno con los Juegos Olímpicos, cuéntenos de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿La recuerda? Me recuerdo muy poco, porque yo tuve una infancia bastante difícil, pero siempre con la fortaleza de todo este sistema familiar, del sistema, digamos, de la acreditación de valores, ¿verdad? Y todo, fuimos una familia unida, fuimos una familia en la que se respetaba el derecho de los demás. Somos 5 hermanos de padre y madre, más bien 4, perdón, de padre y madre, pero una infinidad de hermanos que son de padre prácticamente. En total somos casi 17 hermanos.
¿verdad? Es una familia grande, ¿verdad? Unos ya fallecidos, pero siempre estamos en contacto. Tal vez no permanente, pero sí estamos en contacto. Sí. Sí. Mi niñez, pues, fue una niñez como todos los niños en Honduras, ¿verdad? Con sus dificultades como familia, en algunos momentos mucho mejor que en otros, pero siempre guardando las distancias del respeto a los padres y la armonía que existía en la familia. Sí, y de pequeño le gustaba el ejercicio, le gustaba la física. Fíjese que yo y empecé a practicar el deporte a los 9 años. Y a los 13 años yo ya practicaba el boxeo. Y seguidamente practiqué el balonmano. Y por último, a los 19, 20 años, ingresé a lo del atletismo, prácticamente cuando ingresé a la Academia Militar. Practiqué otros deportes, pero menos sobresalientes como los que le acabo de mencionar, ¿verdad? Y todo eso me dio la facultad a mí para fortalecer muchas cosas. En primer lugar, el carácter, el esfuerzo que uno debe poner como deportista. Sí. Claro que sí. Ahora, cuéntenos, llegan los Juegos Olímpicos de México 68, ¿cómo se da la participación de Honduras? Porque antes el método para representar al país era distinto. Brevemente cuéntenos cómo fue que se clasificaba en ese momento para ir a los Juegos Olímpicos. Es una historia larga, pero se la voy a resumir. Mire, Rodolfo Erazo, quien era un marino en los Estados Unidos, había corrido la maratón de Boston, Estados Unidos, y llegó aquí a Honduras porque él era hombre rana en la escuela, en la embajada norteamericana. Y él dijo que quería ir a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces le dijeron en aquel entonces que no, que aquí no se podía porque no habían atletas. Entonces él manifestó que sí, efectivamente sí habían atletas, porque él veía que los martes y los jueves salían muchos jóvenes a practicar el estadio, los que eran los militares en aquel entonces, o los militares, ¿verdad? Y fue así como tuvo un primer acercamiento con el coronel Raúl Galo Soto, quien era el director de la Academia Militar en aquel entonces, y empezamos a eliminarnos una compañía de 180 cadetes, por lo menos en la parte interna, porque en la parte civil ya habían alguna gente que había clasificado, como Emilio Barahona, Arturo Córdoba y otras personas, y otros atletas, y los de boxeo también. Pero bueno, en ese entonces, de esa manera fue que pudimos ir a los Juegos Olímpicos. Se hizo la selección, participamos, como le dije anteriormente, 3 cadetes y el resto eran jóvenes de la sociedad civil, ¿verdad? Se me olvidó preguntarle su formación académica. ¿Cuál fue su formación académica? Bueno, mire, es difícil para mí hablar de mi formación académica. Yo tengo una formación última que saqué en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy doctor en ciencias sociales y recientemente acabo de terminar un doctorado en Derechos Humanos. Trabajé en la Universidad Pedagógica por espacio de casi 50 años y mi formación base es profesor de educación física. Esa es mi formación básica. Y luego saqué otras para maestrías. Y, no me quisiera extender en eso porque claro, es un currículum bastante amplio en educación. Y lo entendemos. Pero, ¿verdad? Sí, es un poco difícil para hablar a uno de estas cosas. ¿Recuerda usted la fecha en que usted participó en la maratón en los Juegos Olímpicos? ¿Qué fecha fue? Es que no fue en una maratón, fue en 1500 5.000 metros planos. Ah, ok. Y sí, claro, recuerdo. Y recuerdo muy bien porque el primer competidor en la competencia de 10.000 metros era Rodolfo Erazo, el muchacho que nos había coordinado para ir a los Juegos Olímpicos. Y lamentablemente él no tenía la experiencia y se puso a competir y entró de lleno en la cabeza del pelotón y eso le provocó prácticamente como una especie de infarto, digamos un pequeño infarto, y cayó desmayado. Lamentablemente uno, como curiosamente, ¿verdad?, que aquí en Honduras las noticias negativas siempre salen así en algunos medios, ¿verdad? No en todos. Y en el diario El Día nació Honduras cae en los Juegos Olímpicos, o no sé, o gana su primera medalla, algo así el título, no me recuerdo muy bien. Entonces nosotros tuvimos un poquito así como de temor,
Cuando entramos ya a competencia, como en el tercer día, ¿verdad?, los que nos tocaba competir, que era Valladares, el coronel Valladares, y seguidamente mi persona, entonces ya había un poco de temor, ¿verdad?, que no nos fuéramos adelante, que si no estuviéramos en el pelotón. Y bueno, logramos. Yo no entré entre los primeros, pero tampoco fui el último. Me recuerdo que le gané a unos chilenos que tenían mucho tiempo de practicar atletismo. Pero bueno, esa es la pequeña reseña histórica de mi participación en los Juegos. Naturalmente esto trajo como consecuencia algunos detalles muy importantes para mi vida, ¿verdad? Muy relacionados más que todo con esos valores que uno adquiere estando en una vía olímpica donde puede platicar con miles de muchachos. ¿Qué fecha fue ese día? ¿Recuerda? Fue el 12, cuando yo participé fue el 5 de octubre. El 5 de octubre del año 1968. Y seguidamente los demás, ¿verdad? Porque sí participamos. ¿Y cómo se vivía la fiebre de Olimpiadas aquí en el país? ¿O pasaron prácticamente desapercibidos? Mire, que yo nunca me di cuenta, porque usted recuerda que en esos tiempos los medios de comunicación no son tan como eran como ahora, la tecnología y todo el que nos podíamos comunicar. Esto más, esa fotografía que le traje hoy, la traje por una casualidad, ¿verdad? Una casualidad, pero no es porque nosotros andamos tomando fotografías ni nada que le parezca. O sea, pero entonces los medios de comunicación era más que todo lo que nos transmitía la embajada de Honduras en México, que era el coronel, que fue ministro de Relaciones Exteriores, el coronel Elvir, ¿verdad? Sí. Entonces sí, él nos daba información y nos llevaba y nos platicaba sobre el acontecimiento, lo que estaba promoviendo Honduras, la participación de nosotros, porque era una delegación bastante fuerte, ¿verdad? No es así como la delegación, por ejemplo, ahora 4 atletas, ¿verdad? Que cuando son las numerosas es cuando va el fútbol, ¿verdad? Claro. Pero las otras disciplinas nunca van. En primer lugar porque ¿Y cómo valora usted esa participación suya en Juegos Olímpicos? ¿Cómo la define? ¿Cómo la califica? Mire, un momento grandioso para mí, ¿verdad? Porque logré mucha experiencia porque siempre tuve una meta definida, quedarme viviendo en el deporte, ¿verdad? No vivir del deporte, no viviendo en la familia deportiva, y siempre tratando de ver qué era lo mejor que yo podía hacer por este país, por la sociedad hondureña en función a la parte deportiva. Y fue así como siempre me introduje, no solamente hablando con los deportistas, sino que con la misma sociedad, ¿verdad?, mexicana, que pensaban y todo eso, viendo las estructuras deportivas, viendo los detalles importantes de la administración, de los calendarios y toda esa cuestión que conjugan, digamos, una serie de experiencias que son muy gratas. Entonces, a partir de ese momento, lo que en mi vida yo he hecho es que he ayudado, creo yo, grandiosamente al deporte. Lamentablemente muchas veces aquí no hay mucha oportunidad de expandirse sus conocimientos porque no le dan ese espacio. Pero yo he tenido la oportunidad de dirigir el deporte de Honduras a través de la Confederación, pero no es eso lo que me engrandece. Lo que me engrandece a mí es que he colaborado con grupos inclusive vulnerables, con niños de la calle y no en la calle. Ahora mismo, hace 6 meses, 8 meses, acabo de terminar un periodo en las Olimpiadas Especiales con los niños especiales, y eso me agrada mucho. Ayudo a la sociedad civil cuando tengo los espacios, ¿verdad?, para hacer esto, para ayudar. Entonces estoy metido en muchas cosas. Ahora mismo ayudo a la Confederación prácticamente como asesorando en algunas cosas de legislación, y siempre he estado en esas cosas. Nunca me he retirado a pesar de mi edad y a pesar de mis problemas de salud que siempre me han achacado recientemente. Don Clovis, más de 100 años de Juegos Olímpicos. Nosotros tenemos participación prácticamente desde el 68 para acá, con creo que 1 o 2 Olimpiadas que no estuvimos. Sí. Estamos lejos de ganar una medalla, sabemos los problemas estructurales en Honduras, sabemos las prioridades de la agenda política hondureña, pero estamos lejos de ganar una medalla, ¿cree usted? Este es el gran momento. Es el gran momento para nuestros atletas, en general. Sin embargo, tenemos las expectativas de que unos tienen más oportunidad que otros, por sus características,
por su esfuerzo durante todo el proceso olímpico que se ha dado, ¿verdad? Que en los centroamericanos del Caribe, los panamericanos y ahora en los Juegos Olímpicos. Entonces, ese proceso que se va a dar ahora, que es, digamos, la tercera Olimpiada en París, ¿verdad? Porque la quinta también, la segunda Olimpiada fue en París en 1900, creo que fue 50, no me recuerdo en este momento, pero esta es la tercera versión de los Juegos Olímpicos en París. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué expectativas tiene Honduras? Claro que sí las tiene, ¿verdad? Y por último, quiero enviar un pequeño mensaje a nuestros atletas, pero al final de la entrevista, porque sí creo que uno de los atletas tiene gran oportunidad. Sí, ahora, como le decía, sabemos de nuestros problemas estructurales, el apoyo al deporte, que prácticamente es nulo en Honduras, a excepción del fútbol, ¿verdad? Que ahí están volcados pues todos los intereses de la directiva hondureña, pero podemos considerar que el atleta hondureño en sí, desde que asiste a una olimpiada, es prácticamente un medallista. Es un orgullo, pues, para el país. No, miren, los atletas que están participando, ellos ya ganaron. Ellos son triunfadores, ¿verdad? Solamente el hecho de estar en los Juegos Olímpicos, y más que todo clasificados, como el caso de Kevin, los hondureños no tenemos que sentirnos felices, porque ¿cuántos atletas clasificados hay en el mundo en este momento, en París? ¿Verdad? Entonces es un gran esfuerzo, es una gran trayectoria de este atleta. Sin embargo, lo que usted me pregunta o lo que usted hace referencia es importantísimo también. Mire, yo siempre he tenido mis quejas, mis dudas con respecto a la estructura del deporte, ¿verdad? El problema del deporte es que no tenemos una estructura verdaderamente que apoye a los deportistas como deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Para ser un verdadero deportista. Y es ahí donde está el meollo de las cosas. La razón es diversa, ¿verdad? Hay diferentes variables que inciden para que el deporte en Honduras no se desarrolle. Desde los dirigentes, que hay muchos que sí colaboran de buena fe, pero hay otros que no, llegan allí porque tuvieron la oportunidad de estar al frente de una federación, pero que no es así como debe manejarse. El deporte debe manejarse con una estructura. Y mientras nosotros no tengamos verdaderamente una ley del deporte, que puedan ponerse los millones tras millones. Ahora mismo usted ve la cantidad de millones de lempiras que hay, pero solamente lo utilizan para un deporte. Y yo no es que esté en favor del deporte de fútbol, porque yo también he trabajado con el fútbol. Entonces sí me llama la atención porque la diversidad de los deportes, que en el mundo entero se practican más de 100 deportes, aquí practicamos 40 y pico de deportes, 44 para ser más preciso, pero en el mundo entero se practica más de 100 deportes y que todos están con federaciones deportivas. Estamos claros que tenemos el talento humano, tenemos el material para tener también atletas de alto rendimiento. ¿Bastará con esta masificación de construcción de canchas, complejos deportivos? ¿Bastará o siempre hace falta un plus? Siempre falta un plus, siempre falta un plus. Tenemos escasez de entrenadores capacitados. Tenemos instalaciones estrictamente para un deporte o dos deportes, un deporte específicamente, no tenemos otras instalaciones. Pero aquí hay muchas cosas que mencionar, porque no es de hacer las instalaciones para que nadie llegue a una pista atlética, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que también pensar que todas esas cosas bien dosificadas, bien organizadas, sí las podemos hacer. Entonces, creo que los presupuestos se pueden dar, ¿verdad? No digo ahora porque, no sé, me parece a mí que sí hay una colaboración, pero que está mucho más desorganizada, digámoslo así, ¿verdad? No quisiera. Sí, ahora, brevemente, sí, 14 años después, usted logra ir al Mundial de España también. Sí, exactamente. ¿Cómo se da esa incursión para formar parte de ese equipo de leyenda? Bueno, con respecto a lo de mi participación en la selección, también se dan algunos casos bien difíciles. No difíciles, pero sí raros. Sucede que yo venía de estudiar, yo estudié en Alemania educación física, por espacio de 5 años,
Y se dio que yo llegué a una conferencia de prensa de la Federación Nacional Deportiva Extraescolar y estaban hablando sobre la selección, sobre cómo conformar la selección y cómo conformar el comité, el cuerpo técnico. Entonces había mucha discusión y un compañero mío que éramos compañeros de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me propuso para que yo fuera el preparador físico y dijeron, bueno, pero ¿quién es Clovis? No, entonces es un hombre que viene de Alemania, de estudio en Alemania y papá. Y entonces platicamos con José de la Paz Herrera primero y luego con los miembros de la federación. Me recuerdo que estaba el señor Jacobo Goltes, el señor Ortiz de secretario, creo que estaba el señor Pedro Atala también de presidente de la federación. Y fue así como tuve el acercamiento, aunque había mucho reclamo porque la gente solo me veía como un corredor, ¿verdad? No me veía como un profesional, a pesar de que yo ya había estudiado educación física, donde muchos compañeros, donde muy pocos compañeros llegan a estudiar en esa prestigiosa universidad de Alemania, en Colonia, en la Sporthochschule en Colonia. Y eso me ayudó para que yo pudiera colaborar con la selección. Fue un trabajo para mí muy digno, ¿verdad? Me siento orgulloso de haber participado con ese grupo de jóvenes, porque sí, verdaderamente quiero decirle que nos encontramos con un grupo fantástico, formidable, increíble, ¿verdad? Y así como actualmente todavía después de 45 años el pueblo hondureño lo sigue recordando. A mí muy poco me gusta recordar estas cosas porque la gente dice que ya aburren con eso, ¿verdad? Ya aburren con la selección. Pero son momentos históricos, ¿verdad? Son leyendas que hay que recordarlas siempre porque a los buenos deportistas hay que recordarlos. Buenos en todo sentido, ¿verdad? En la parte humana, en la parte deportiva, en todo el compartimiento con la sociedad, todo fue muy armonioso. Don Clovis, pero entonces usted ha sido protagonista de la primera participación hondureña en Juegos Olímpicos y también la primera participación hondureña en Mundiales de Fútbol. Qué tremendo honor el que tiene usted. Claro, y quiero recordarle a usted y al pueblo hondureño que también he sido partícipe de otras justas deportivas, por ejemplo, en los Juegos Mundiales Universitarios, ¿verdad? Yo soy el creador de la organización del deporte universitario y fui el primer atleta en el año de 1973 en Moscú, ¿verdad? Cuando se llevaron los Juegos Universitarios en la Unión Soviética, que era anteriormente, y me siento orgulloso, no solamente de esas 3 participaciones, sino en otras participaciones que yo he tenido a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en los Juegos de Santo Domingo, ¿verdad? En el año de 1987 creo que fue, ¿verdad? Gané un 4º lugar en la maratón y lamentablemente tengo que decirlo, para el año 1979, cuando fueron los Juegos en Puerto Rico, yo tenía la oportunidad de ganar una medalla. El primer medallista pude haber sido el primer medallista de oro en los Juegos Panamericanos realizados en Puerto Rico. Y lamentablemente tuve un percance con un directivo que me habían invitado a un evento a Colombia y el tipo me dijo que el directivo me había dicho que me había ido sin permiso y eso me imponía un castigo y por eso no fui. Y esa sí ha sido mi mayor recuerdo en la historia del deporte, como una pesadilla para mí, ¿verdad? Que nunca la voy a olvidar jamás. Sí. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Porque usted realmente es un ícono del deporte, tanto atletismo como el fútbol. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Aparte ha estado también en la parte dirigencial, como usted ya lo mencionaba. Sí, mire, ¿cómo le agradezco eso, esa pregunta y me agrada, ¿verdad? Que me haga esa interrogante. Bueno, que el pueblo hondureño, la sociedad hondureña me conciba como tal, ¿verdad? Como lo que yo he sido, una persona, digamos, con valores en mi vida, que he tratado de ayudar a la sociedad hondureña, no solamente en el campo deportivo, sino que también en la educación. Trabajé 50 años en la Universidad Pedagógica creando la primera carrera de educación física en este país, ¿verdad? He sido parte de todos los profesores de educación física, la mayoría, el 98% de los educadores físicos de este país pasaron en su momento por mis manos
Y eso es una gran cosa que yo siempre, pues me he preguntado, pero tantas cosas que he hecho por el deporte, ¿verdad? En su momento también fui el creador, uno de los creadores de la Confederación Deportiva, que es una gran organización, ¿verdad? Pienso yo que es una gran organización que deberíamos de colaborar con ella. ¿Sí? ¿Le gusta cómo se maneja el deporte en Honduras hoy por hoy? Creo que le falta muchísimo, porque lo que le dije anteriormente es la estructura, ¿verdad? Sin estructura no podemos hacer que nos peleamos unos con los otros, que cada uno dice que va a hacer, que hace mejor las cosas, que bueno, que nunca se ponen de acuerdo. Entonces son situaciones que hay que entenderlas negativamente, porque sin el consenso, como se pueden dar en todas las cosas, es una cosa difícil. Y en el deporte específicamente, que son situaciones que debemos de extrapolar a la sociedad como algo valioso en la vida del ser humano. El deporte es una gran cosa, ¿verdad? Es un gran elemento para vivir en sociedad, y creo que nos está faltando ese ingrediente, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a tener sobresalir más en el deporte. Así es. ¿Y qué evento tiene un lugar más especial tanto en su recuerdo como en su corazón, los Juegos Olímpicos o el Mundial de España? Sí, bueno, mire, claro, en México yo era el protagonista, ¿verdad? Y en España, si bien es cierto que estaba incorporado, y vuelvo al detalle de los egoísmos, entonces son situaciones que yo no comparto, ¿verdad? Esas cosas. Entonces me entré, ¿verdad? De inicio a trabajar con esa selección, y fue un trabajo que me agradó muchísimo. Entonces no puedo definir sinceramente qué fue lo que me gustó. Si me gustó la participación, si me agrada más lo de la participación en los Juegos Olímpicos o la participación. Yo creo que están iguales. Para mí, ¿verdad? Fueron dos eventos diferentes, ¿verdad? En la historia. Sin embargo, cuando usted enfrenta el reto es personal, entonces la situación se vuelve un poquito más difícil. Sí. Pero cuando uno depende de otras personas, uno siempre tiene esa... Pero que siempre estamos en esta... Sí. Estamos en esta marcha, ¿verdad? Tratando de ayudar. Don Clovis, ¿qué mensaje le manda a los atletas a los 4 atletas que nos van a representar en París 2024? Ya mañana arranca la inauguración. ¿Qué mensaje les envía a estos atletas que nos van a representar? Mire, que tienen una linda oportunidad, ¿verdad? De demostrar que van a hacer su mayor esfuerzo, ¿verdad? Que van a hacer las cosas con un juego limpio, ¿verdad? En el caso específico de los deportes de combate como es la lucha, que la amistad es fundamental, ¿verdad? Que se apropien de eso, que tengan respeto por el contrincante, que sean los atletas que todo el pueblo hondureño los recuerde. Y si es posible, que se pueda ganar una medalla, pero que no desmayen, porque el esfuerzo es más grande que todo, que todo lo que pueda suceder. Por eso dice que dice, haré lo mejor, pero si no puedo, como dicen los de Olimpiadas Especiales, trataré de competir, ¿verdad? Con lo mejor de mi esfuerzo. Así que el mensaje va dirigido a esos atletas, el respeto, ¿verdad? Hacia los símbolos, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos como ser la manifestación más hermosa que existe en el mundo entero, la más hermosa que existe en el mundo entero. Así que ese es el mensaje que yo puedo darle a los atletas, que luchen, ¿verdad? Que hagan su esfuerzo, que hagan su esfuerzo con mayor capacidad, ¿verdad? Y que siempre tengan esa esperanza de que no se conviertan, que si no luchan no se va a ganar. Se gana una medalla cuando se lucha, ¿verdad? Se lucha con el coraje, con el corazón, ¿verdad? Que para eso hemos entrenado durante muchos años. Sí. O han entrenado. Sí. Bueno, sus valoraciones finales, agradeciéndole su visita a Proceso Digital, don Clovis Morales, sus apuntes finales. El país siempre destaca en ranking negativos a nivel mundial.
Esta es una oportunidad para poder ondear la bandera hondureña. Y como dice usted, el hecho de no ganar medallas tampoco significa que no vamos a valorar el esfuerzo de nuestros deportistas. Su mensaje final. Sí, bueno, importantísimo. No sé si logré mandarles el mensaje, pero quisiera decirles que a mí me gustaría estar allí con ellos, apoyándoles, ¿verdad? Apoyándoles en todo, sincero. Inclusive llevar un rótulo ahí que hagan su mejor esfuerzo para que Honduras logre lo mejor. Que logre lo mejor. No estoy hablando de medallas si no se logra perfecto. Pero es importante eso. Mi mensaje es que la sociedad hondureña sepa que vamos a estar presentes, presentes con estos dignos representantes, ¿verdad? Del olimpismo mundial, y que no es fácil, estar en los Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, es una garantía que tiene Honduras, que ha mandado lo mejor en este momento, ¿verdad? Eso podría yo decir, no encuentro las palabras correctas, pero sí es importante esto que he mencionado. Bueno, en esta oportunidad nos ha acompañado Clovis Morales. Él fue uno de los primeros atletas hondureños en participar en Juegos Olímpicos. También estuvo en esa delegación mágica que nos representó en España en 1982. Ha sido también un abanderado del deporte en la parte dirigencial y bueno, un ícono para el deporte hondureño. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima. Muchas gracias.